Diversidad lingüística y lenguas en peligro en Colombia y en el mundo. Bueno, vemos que según ciertos datos entregados de estadísticas, podemos hablar de 6.600 más, 6.656 lenguas vivas en este momento. Es decir, son realmente muchas. Mm, De todas estas, hay un porcentaje pequeñito, alrededor de 400, que es un 6%, que están en una cima demográfica y podríamos decir que son seguras, es decir, que no están como en un peligro de extinción. Estas cuentan con más de 1 millón de hablantes nativos, una razón para que les dé esta seguridad, y hacen parte de más del 94% de la población mundial. Mm, Hablamos también de más de 400 otras lenguas, es decir, igual un 6%, 7%, que se ubican ahora en una parte más baja de esa pirámide demográfica, y estas tienen menos de 100 hablantes. Es decir, estas sí se encuentran en un peligro, diríamos, inminente de desaparición, porque son muy poquitos los hablantes que tienen ahorita. Y casi 6.000, o sea, la gran mayoría, más de 5.700 otras lenguas, que corresponden ya al 87% de todas las lenguas vivas del mundo, cuyos hablantes nativos suman solo algo más del 5% de la población mundial, y estas tienen entre 100 y 1 millón de hablantes nativos cada una. Es como una clasificación que damos. Y bien, pues las proyecciones globales no son nada alentadoras. Según datos de la ONU, cerca del 40% de las lenguas del mundo se encuentran en riesgo, es decir, casi la mitad, y es un porcentaje realmente muy alto. Y la gran mayoría de estas lenguas en peligro son lenguas indígenas. Bien, pues hay una alarma por esta situación, y hay como algo importante que vemos desde el valor que tienen estas lenguas para la humanidad y para cada individuo, para cada pueblo que las habla. Estas lenguas son centrales para la formación, para la identidad, para el conocimiento y la transmisión de valores dentro de cada una de las comunidades, también para la comunicación, para la expresión de ideas, expresión del intelecto, expresión de las emociones, del humor, del arte, de la genialidad, de la cultura en general. Y bueno, ya que estas lenguas son un acervo valioso de conocimiento cultural, también histórico y ecológico, su diversidad es de un patrimonio, diríamos, patrimonio de la humanidad. Entonces es algo muy importante que se encuentren en este peligro que llamamos de extinción. Hablando de nuestro país, en Colombia, pues observamos un panorama que es igualmente crítico y preocupante. Hablamos de 68 lenguas nativas que se hablan alrededor del país, y gran parte de estas 68 lenguas se encuentra en peligro. Todas estas lenguas no suman ni un 2% de toda la población nacional, y vemos que los grupos étnicos que hablan estas lenguas pues se ubican en ciertas regiones especiales,
más fronterizas que son regiones apartadas en nuestro país. Dando datos concretos, decimos que es el 76% de estas lenguas que están amenazadas. Igual un porcentaje muy alto. Y el otro porcentaje, el 24%, pues igual están amenazadas, pero diríamos que estas tienen una esperanza de mantenimiento. De este número de lenguas, 5 se encuentran ya casi extintas, si no están extintas ya en este momento. Esto debido a que son muy pocos los hablantes que hay ahorita. De ellas hablamos menos de 10, 3 hablantes activos, o uno, algunos otros que son pasivos, pero pues son lenguas que ya, digamos, podríamos decir que tal vez no hay nada que hacer y bueno, es lamentable. Hay una síntesis que presentamos de desarrollos en Colombia hablando de etnoeducación en las últimas décadas. Hablamos de actividades que se han venido haciendo en pro de la preservación de, de estas lenguas y encontramos entre las más valiosas de estas, por ejemplo, y que han tenido una incidencia directa a través del trabajo conjunto, trabajo comunitario de los pueblos como tal, junto a académicos, a personas estudiosas, es decir, como un apoyo que se ha dado, un trabajo grupal o incluso con organismos del Estado también trabajando juntos. Hablamos, por ejemplo, de propuestas que buscan diversas formas de estructurar alfabetos para la escritura de distintas de estas lenguas. Por ejemplo, es decir, la lengua hablada, ponerla en alfabetos para poder ser estudiada. Hablamos también de producción de materiales eh, escritos, de gramáticas del idioma, de diccionarios, por ejemplo. También existen traducciones que se hacen especiales desde el español, por ejemplo, a la lengua nativa. Un ejemplo podría ser la Constitución Política de Colombia. Hablamos también de realizaciones de talleres, de reflexión, de discusión, como tal, sí, creación metalingüística y han emergido varios resultados de todas estas iniciativas que se han dado en nuestro país y han sido reportados y documentados. Y esto es bonito, entonces que desde hace ya décadas está como viendo esa importancia y esa preservación. Esta realización de estas actividades muchas veces se hace de manera artesanal y hablamos de materiales didácticos. ¿Y cuál es el fin? Bueno, sí, la enseñanza y el aprendizaje de las lenguas nativas. Bien, ¿cuál es la importancia de documentar y de escribir las lenguas? Pues cada vez que una lengua desaparece, se pierde una forma única de ver el mundo. Cuando una lengua desaparece, se pierden historias, rituales, canciones, comidas, gastronomía, formas de vida. Y muchas veces no están registradas en ningún otro lugar, es decir, desaparecen, se borran, se pierden totalmente. Es por esto que la documentación lingüística pues busca grabar, conservar y compartir las lenguas, muchas veces mediante el uso de herramientas
ya sea audios, videos, textos, diccionarios. La descripción lingüística es como un enfoque que se hace más en estudiar la estructura de la lengua, su gramática, su sonido, su vocabulario, y ambas se complementan y ambas permiten proteger las lenguas que están en peligro, lo que hablábamos, crear materiales para la enseñanza de estas lenguas, también incluir a las comunidades en la defensa de sus lenguas. Esto es importante, pues las propias comunidades deberían ser, creo, las primeras en estar interesadas en conservar su lengua, aunque a veces vemos que no es el caso. También se hace para generar conocimiento, para la ciencia, por ejemplo, hoy en día me refiero a mm, que los investigadores ya no trabajan solos, las comunidades también participan activamente en la documentación de sus lenguas, esto es algo bonito. Y pues no solo fortalece la lengua, sino también la dignidad y la historia de las comunidades y los pueblos. Algo importante es que la ONU declaró el pasado 2019 como el Año Internacional de las Lenguas Indígenas. Bonito. Dado a esto que hablamos de la importancia de la preservación de las lenguas en peligro. Y más que eso, declararon una década entera, la década de las lenguas indígenas desde el 2022 hasta el 2032. Entonces vemos que realmente esto ha cobrado una gran importancia. Entonces no solamente el año de lenguas indígenas que ya pasó, sino que nos encontramos ahorita en la década de las lenguas indígenas, o sea que es el momento para aunar esfuerzos, para todos estar como, bueno, más pendientes de esto y revisar, que es precisamente lo que busco ahorita entregando esta información. Mm, Es como para llamar la atención, sí, del mundo sobre la pérdida de, de todo lo que hablábamos, no solo las lenguas, sino todo lo que trae la pérdida de una lengua. Entonces, sí, es un decenio, se le denomina como el decenio internacional de las lenguas indígenas, haciendo este llamado pues, a revitalizar, a promover, más que todo que de pronto todavía no es demasiado tarde para que muchas de estas lenguas puedan aún vivir. Hay acciones, sí, como este llamado que hace la ONU, por ejemplo, se promueve la cooperación entre culturas, el compartir buenas prácticas y conocimientos de cada cultura. Dentro de las lenguas indígenas también normas y políticas, el fortalecimiento de las comunidades y de los saberes de ellas desde las mismas lenguas. Vemos que también hubo como un impacto que tuvo la pandemia, que hablamos del 2019 hasta acá, el COVID-19 afectó profundamente a muchas comunidades indígenas también, y también reforzó la importancia de cuidar lo más esencial, la vida, la salud y también la lengua. Pasando a otra partecita, bueno, hay estudios, muchos estudios que se vienen realizando sobre estas lenguas en peligro, qué es lo que se ha investigado, pues a lo largo de los años ha habido muchas personas interesadas, investigadores, investigadoras, que han hecho realmente un trabajo remarcable, podríamos decir invaluable, documentando y describiendo eh, estas lenguas, este proceso. Y algunos ejemplos, por ejemplo, sí, en concreto acá en Colombia, Landaburu, Montes Rodríguez y González de Pérez han hecho una clasificación, descrito y recopilado información sobre lenguas indígenas desde muchos ángulos
y también se han publicado obras eh, como Lenguas Indígenas de Colombia, con visión descriptiva, reuniendo información detallada, incluso de casi todas las lenguas nativas del país, es decir, un gran trabajo que se ha venido realizando. Estos autores que decíamos entonces tienen como una gran labor que vienen desarrollando. Hay revistas también especializadas como la revista Forma y Función o la revista Amerindia, que han reunido igual decenas de estudios sobre fonología, gramática, cultura y contacto de lenguas. Todo esto son como granitos de arena que aportan a esa preservación que estamos buscando de las lenguas en peligro. Igual, no solo en Colombia, sino en el ámbito internacional, vemos que hay también varios investigadores y personas que buscan este mismo propósito. Un ejemplo con la lengua Kamsá, de aquí de Colombia, del Putumayo. Se ha hecho un estudio donde se muestran sus características con las lenguas chipchas también de Centroamérica, de Sudamérica, se han hecho este tipo de estudios con lenguas de Argentina, de Paraguay, en México, en Italia, con lenguas minoritarias como el ladino, el mocheno, el cimbro, y también bueno, acá en Colombia, igual con el criol, por ejemplo, eh, hay como un activismo cultural también alrededor. Y en Filipinas con el español, porque el español llegó allá, España llegó allá, hay un porcentaje de la población minoritaria que habla el español en Filipinas, menos de un 10%, pero también se está buscando como esta preservación y es algo bonito. Entonces vemos que internacionalmente hay muchas personas, grupos de personas interesados en realizar esta preservación. Esto nos muestra que estudiar lenguas indígenas no es solamente un acto romántico o simbólico, sino que es una forma de resistencia, es resistir el olvido, reconstruir una memoria y también sembrar futuro. Bien, hablando mmm, desde datos de la UNESCO, hay una situación actual de lenguas en peligro y como unas propuestas que se dan de parte de ellos. Y muchas lenguas nativas al estar desapareciendo es un proceso que viene muy rápido, se está generando rápido en el mundo y sí vemos que ya muchas de estas lenguas no se están transmitiendo a nuevas generaciones, sino que ya se pierden, mm, mueren. Significa que si no hay ya una actuación por parte de las personas, entonces ya muy pronto la gran mayoría de estas lenguas pues van a desaparecer. Vemos que hay muchas razones, sí, que acompañan a esto. Por ejemplo, discriminación de las personas que hablan una lengua nativa. Hay una escolarización obligatoria de las lenguas dominantes, por ejemplo, acá en nuestro país, pues del español, y entonces se le resta importancia a lenguas nativas. Por ejemplo, hay una falta de prestigio social. Una lengua nativa no tiene un prestigio social como lo tiene el español acá en Colombia. Incluso el abandono voluntario de la lengua por parte de hablantes nativos para poder encajar en la sociedad, porque vemos que pues el español es la lengua del trabajo, la lengua de la sociedad, la lengua en el gobierno. Entonces, intencionalmente hablantes nativos pues se olvidan de su lengua y le dan más importancia al español para hacer ese proceso sí, de encajar. Entonces hay varias propuestas, como decía, de la UNESCO. Por ejemplo, retomando lo que se había hecho acá, como en esos intentos de lograr materiales, por ejemplo, materiales escolares, para que los niños en sus escuelas estén como aprendiendo, se les pueda transmitir.
ese conocimiento de la lengua y también generar como un cambio en la actitud que tiene la misma comunidad hacia su lengua. Realmente yo no crecí sabiendo ninguna lengua nativa de las que nosotros conocemos acá en nuestro país, de las de nuestra propia región. Y hasta recientemente es que he obtenido como ese conocimiento de que es muy importante preservar las lenguas. Y me he dado cuenta que si yo no lo tenía, pues porque no se me había enseñado, incluso muchas personas pertenecientes a comunidades nativas no tienen tampoco esa actitud de defensa de su lengua. Entonces es como un punto muy importante a, a practicar, entonces generar ese, poder valorar más la lengua, por ejemplo, en las casas de ellos y dentro de su comunidad mismo, promover el uso en el colegio, en la escuela, el uso de la lengua nativa, incluso en otros medios, en el trabajo. Eso que decíamos, la creación de materiales, formar maestros y también fomentar un tipo de orgullo por la lengua de cada uno. Cuando eso se pierde, pues la lengua pierde importancia y se va a morir, como vemos que está pasando. Mm, Bien, hablando específicamente de políticas acá en nuestro país, en Colombia, la política lingüística en Colombia, vemos que desde la Constitución del 91, Colombia reconoce su diversidad étnica y lingüística y fue en el 2010 que hubo un avance grande con la ley, una ley que protege las lenguas nativas y los derechos lingüísticos de sus hablantes. Entonces esta ley establece que el Estado debe apoyar la enseñanza, uso y revitalización de las lenguas nativas, pues vemos que a veces la ley puede decir una cosa y tal vez no se cumpla a cabalidad, pero está ahí, es decir, ya hay como un inicio que se ha dado. También dice que las personas pueden usar su lengua en la educación, la salud, la justicia, en la vida pública. Y sí que se han venido creando programas, por ejemplo, para diagnosticar la vitalidad de las lenguas en las que se le da como una calificación a cada lengua, cuál es como el grado de peligro que tiene. Ha habido también un diseño de planes de salvaguarda, impulsos de la etnoeducación. Esto es muy importante y se ve actualmente en nuestro país, pero tal vez todavía falta mucho y esta implementación es lenta, más bien muy rápida. Los recursos de pronto no son, o más bien son escasos los recursos que se generan para esto. Tal vez no es una prioridad como tal. Y hay una brecha entre, sí, eso que dice la ley y lo que realmente vemos que pasa en la vida diaria. Entonces el panorama de las lenguas indígenas ahorita en nuestro país es, existen 68 lenguas nativas, 65 indígenas, dos criollas, que son el palenquero y el criol, y una lengua romaní, para el total de 68. De estas, muchas están en peligro y la mayoría están en peligro. Algunas sí tienen muy poquitos hablantes, algunas ya no se les enseñan a los niños, ya no se están transmitiendo generacionalmente. Mm, Significa que la diversidad lingüística, esa gran riqueza que nosotros tenemos acá en nuestro país, está en riesgo real de desaparecer y si no se toman como esas acciones urgentes y coordinadas, tal vez ya están en papel y ya se han venido haciendo, pero de pronto todavía falta. Mm, Hablamos también de un bilingüismo y de un multilingüismo acá en nuestro país y vemos que la realidad es muy variada. Por ejemplo, hay pueblos donde solo se habla la lengua nativa, otros donde solo se habla el castellano, otros donde hay una mezcla en diferentes grados.
de competencia de lengua nativa y de castellano. Por ejemplo, algunos pueblos en donde solo son los abuelos los que aún hablan la lengua nativa y ya los padres de pronto solo la entienden, pero no la hablan en casa y ya los hijos eh, ya no, ya solo hablan el castellano, el español. Otro caso podría ser en donde los padres aún hablan la lengua nativa, los hijos la entienden, pero ya no la hablan y en el colegio aprenden es castellano. Entonces toda esta diversidad lo hace más difícil porque no existe una sola fórmula educativa, sino que habría que adoptar o habría que, sí, como que mirar cada uno de los aspectos y poder adaptar métodos según cada uno de los contextos. Y a pesar de que muchas lenguas indígenas son vistas como lenguas patrimoniales, es decir, de gran riqueza, con gran valor emocional y cultural, pues no son realmente tan mm, queridas y valoradas por nosotros o por sus mismos hablantes nativos. El castellano en nuestro país sí ejerce una gran influencia, tiene un gran peso en las comunidades indígenas también y sobre todo en la educación. Vemos en muchos casos se prioriza el español para acceder a estudios y al trabajo y vemos que en la vida real sí, esto pasa así. Eh, por ejemplo, los padres prefieren que sus hijos en la escuela aprendan el español. Su lengua nativa la aprendan en casa, pero ya en el colegio prefieren que ellos profundicen en el español porque dicen les va a servir más después en la vida, en la educación, en el trabajo. Entonces, la escuela diríamos que ha sido un instrumento de desplazamiento lingüístico. También ha generado situaciones en las que los niños hablan bien español, pero han perdido su lengua nativa y no tienen realmente un interés de recobrarla. Entonces, bueno, hay varias maneras mm, para poder trabajar esta parte de la enseñanza de la lengua nativa en la escuela. Igual hay muchas dificultades, pero vemos que hay escuelas que sí, en las que sí se enseña la lengua nativa, pero por ejemplo los maestros a veces no son hablantes nativos de la lengua, no la dominan bien, se enseña solo un vocabulario memorizado, por ejemplo, solo palabras sin un contexto real o memorización de oraciones, pero sin un contexto real. Puede haber falta de materiales, falta de formación docente y también una falta de continuidad. Y pues igual esa creencia de que el castellano es la única vía para el éxito, de que tu lengua nativa pues no te va a llevar a un éxito educativo, laboral, sino que es el castellano, el español. Eso debilita los esfuerzos de la revitalización que estamos proponiendo. Entonces, la escuela no solo puede, ella sola no puede sostener una lengua viva, sino hay una motivación también familiar y también comunitaria. Entonces empezaría desde la casa, desde las mismas comunidades, este tema. Mm, sí, a mi modo de ver es algo prioritario. Sin embargo, sinceramente no sé cómo se podría trabajar esa parte que yo nombraba ahorita como un orgullo, como una identidad de la lengua nativa. Pues yo no la tengo, mi idioma fue el español, igual no la tengo por el español, porque después aprendí otros idiomas y tal vez no la tengo por ningún idioma, pero eh, siento que la podría tener por una lengua nativa que no aprendí la lengua de mis ancestros acá, de los indígenas, muiscas. Sin embargo, siento que las comunidades que tienen su lengua pues deberían tener como ese sentimiento de identidad, de querer preservar su lengua, pero muchas veces no pasa. Y bueno, hay varios como métodos, modelos que pueden ayudar a revitalizar estas lenguas. Por ejemplo, enseñar primero la oralidad
y luego la escritura. Sería algo bonito. En la escuela enseñar la oralidad con un contexto real, como hablábamos. Después la escritura, pero a veces vemos que pasa al revés. Usar métodos basados en la vida diaria, no solo en repetición de vocabulario. Lo que decíamos de trabajar desde la comunidad, como un compromiso colectivo, la formación de maestros que, que reconozcan y tengan una pedagogía y una cultura. También el diseño de programas y que tengan metas claras y que también sean alcanzables. Y bueno, este concepto de lengua patrimonial, realmente interiorizarlo, una riqueza de esa lengua nativa, promover el uso real de la lengua desde el hogar, desde los medios, los espacios públicos y la escuela. Un resumen cortico podría ser la revitalización de estas lenguas nativas. No es solo una tarea educativa, es también una decisión política, porque vemos leyes, vemos constituciones, es algo cultural, es algo afectivo, implica un valor de lo propio, de transformar actitudes y también de reconocer que cada lengua es una forma única de ser, de pensar y de sentir el mundo, ya como una postura propiamente personal, pues lo veo bien difícil, bien difícil la revitalización de estas lenguas y en concreto pues de las que ya están a punto de desaparecer, que tienen muy pocos hablantes, porque hay como, sí, toda una manera en las que los idiomas mm, han arrasado, esas lenguas mayoritarias han arrasado y el estilo de vida moderno, la globalización, hace que las personas quieran vivir de una manera en las que pierde importancia realmente esa identidad que decíamos que los pueblos deberían tener por su lengua, eso se ha perdido y las personas entonces ahora indígenas todo quieren vivir de otra manera, tener otros hábitos, hablar otros idiomas y así haya leyes y todo esto que hablamos de actividades que se han venido dando en Colombia y también internacionalmente. eh, bueno, es como algo que veo, pero no sabemos si va a ser así, y es que va a continuar esa desaparición de las lenguas. Si ahorita hablamos de 6.600 lenguas en el mundo, en 10 años, en 20 años, en 50 años, se van a reducir mucho. Va a haber muchas más poquitas. Y tal vez eso responda a un interés también de poderes como políticos, de personas que manejan como ciertas esferas y hay como conveniencias ahí. Entonces es una postura tal vez un poco, pues diría realista, pero lo veo muy difícil realmente que estas lenguas en peligro y las que no están tanto en peligro puedan como prevalecer, más bien van a estar luego en peligro hasta desaparecer. Ahora lo que nos queda, cada uno que obtenemos esta información, que empezamos a aprender sobre esto y bueno, es desde nuestro corazón, cada uno desde sus intereses, desde sus pasiones, pues aportar al mundo lingüístico, al mundo de las lenguas, eso que nos gusta, que nos apasiona, ya sea que esas lenguas sigan desapareciendo o ya sea que muchas se vayan a salvar, pues dar nuestro mejor aporte con lo que hacemos desde nuestros trabajos, desde nuestras situaciones, desde nuestro conocimiento, desde nuestro aprendizaje.